Entonces, cuando vos miras la receta es muy fácil. Equilibrio fiscal, para volver a la pregunta inicial, todos tienen el equilibrio fiscal o un margen muy chiquito de deuda, bueno, porque tienen hoy un mercado más desarrollado, pero empezaron con equilibrio fiscal, fuerte ajuste fiscal. Todos tienen bancos centrales capaces de manejar la política monetaria sin que lo llame el presidente de la nación o el ministro, que fuere. Y todos aprovecharon los 10 años de bonanza de los 2000, que no aprovechó la Argentina, para acumular reservas. Para usar toda esa ventaja de la soja, de los chinos, etcétera, para acumular reservas. Acá se la despilfarraron. ¿Cómo les va? La semana pasada tenemos muchos temas atrasados, así que no trajimos invitados. Lo habrán visto. Pero esta vez, para compensar, hemos traído a uno de los economistas más destacados de la Argentina, Enrique Sewach, a quien vamos a interrogar, entrevistar, a interrogar en un ratito. Ya saben que es consultor internacional, profesor universitario, hacía análisis de riesgo bancario, editor periodístico, así que es medio colega. Un viejo conocido tuyo también. Columnista en ámbito financiero. Antiguo, digamos, por eso de viejo. Amigo de dos grandes amigos míos, Carlos Rivas y Marco Rebosov, eran socios. Es de los profesionales que a mí me gusta, siempre le critico a Sturzenegger, que me parece que se recibieron, fueron posgrado, no tiene la calle. Universidad de Venecia, sin calle. No, calle que Venecia, son teóricos. No. Sewach seguramente sabe lo que es cubrir un descubierto, un juicio laboral. Me parece que tiene la alta teoría, pero también la práctica, lo cual no le veo. Nuestros amigos encima, bueno, la han embarrado un poco más ahora, después lo vamos a comentar con esta gente. Bueno, como columnista sí ha escrito mucho. Tiene un artículo que yo me acordé toda la vida, para mí fue una clase de economía, que se llamaba El precio de las naranjas en Irán. Claro, con ese título dije, ¿qué es esto? Bueno, él dice que, por ejemplo, cuando explota todo Estados Unidos en el 2001 por los ataques, para que el mundo no se desbarranque, Estados Unidos emite miles de millones de dólares y los reparte por todo el mundo. Lo mismo la caída de Shearson, para que no exploten las aseguradoras, las bancos, la que sé yo, Estados Unidos emite un montón de dinero, lo esparce por todo el mundo y eso termina haciendo subir el nivel de todos los precios. Entre otros, las naranjas en Irán. Estaba muy bien porque subían las naranjas en Irán, protestaban los iraníes. Bueno, no, está la masa de dinero que expande, que termina subiendo, no, estaba muy bien ese tema. Bueno, así que sí, antiguo conocido, de profundos lazos y un hombre muy conocedor. Pero primero vamos a repasar un poco los últimos acontecimientos rapidito, políticos y económicos. Empezamos con un deseo. Presidente Milei, no le dé la hidrovía a los chinos. Le pido por favor, no le dé la hidrovía a los chinos. Ahora, antes decía, no me reúno con comunistas, qué sé yo. Ahora no piden nada. ¿Cómo que no piden nada, doctor Milei? Todo piden. Avanzan en África. Están absorbiendo Hong Kong, quieren Taiwán, les dio la base rara esta en Neuquén, ahora quieren una antena en San Juan, ¿me enteré? Otra antena en San Juan. ¿Ustedes vieron el puerto que hizo en 80 kilómetros de Lima? 1.300 millones de dólares. ¿Qué va a hacer para Perú? Eso es para ellos. Por supuesto, los países pobres ante semejante inversión, no vamos a decir grosería, pero se genuflexiona, vamos a decir, pero y después ¿cómo lo saca? ¿Cómo lo saca? Es una máquina de avanzar. No, la hidrovía no. Recordemos que hay más oferentes también para la hidrovía. Está la belga, que estuvo siempre, la empresa belga, una neerlandesa y la China. La China es la que mejor financiación te da para hemos comentado que si usted en vez de embajador tiene un lobista, como este pibito, ¿cómo se llamaba? El hijo de la... Bacana Narvaja. Por Dios. Era un lobista de China para Argentina. No es un representante suyo en China. Todo el tiempo, no, porque China. Pará, papito, porque después ¿cómo lo parás? Bueno, acá Pitelli tiene una teoría personal que la va a ampliar. Él dice, a Estados Unidos no le gustan las expansiones de China en todo el mundo, pero no te pone un centavo.
Así lo denominás, Pitelli. Sí, no, digo que el centavo que pone solamente es para energía, la cuestión agropecuaria, pero no pone plata en infraestructura, ¿no? Y aparte que recordemos, Tequila ayudó a México, Latinoamérica quedó pata para arriba. 2001, hasta que llegamos al 2001 ya veníamos mal, pero Estados Unidos todavía nos proponía un plan mucho más severo. 2008 se paralizó Estados Unidos, pero no ayudó a Latinoamérica. Realmente, si bien en el 2022 hubo 2.600 millones de dólares de empresas que invirtieron en Estados Unidos en Argentina, es un montón de plata, pero en lo que te dije, energía, vaca muerta, campo. ¿Okay? Sí, lo que dice Pitelli es que, por ejemplo, Ucrania, Israel, OTAN, eso, donde hay conflicto, pone Egipto, le pone miles de millones de dólares, muchos de esos son créditos que no se devuelven, es como una subvención. Y donde no hay conflicto, no. Eso es complicado. Que mueven su propia industria, que es la industria armamentística. Claro. Y China te mete todo. Quiere represas hidroeléctricas, hidrovía, qué cosa. Te da un swap. Pero va avanzando, y recordemos que es un país oscuro. Ahí no hay democracia, no hay prensa libre, no hay justicia independiente. Yo prefiero un país abierto, claro y transparente, puede ser conflictivo no, que uno nunca sabe. Vos decías que piensan a 100 años, ¿no? Ellos se consideran una civilización, no un país. Se piensan a 100 años, a milenio. Es lo bien que hacen para ellos, digamos. Claro. Pero, doctor Milei, si puede, frénelos ahí. ¿Qué más tenemos? Se han ido, ¿qué habíamos dicho? Estaban encantados con el blanqueo, lo discutimos porque era gratis. O sea, se ufanaban del éxito y bueno, es gratis. Se están retirando 100 millones de dólares por día. Es decir, el 30% de lo que se puso se retiró. ¿Por qué? Porque el promedio era $64.000. O sea, son, no digo pequeños, pero son gente mediana, no son grandes empresas que tenían ese dinero en caja de seguridad, lo blanqueó y una vez que está legalizado, lo está retirando de a poco. Vos dijiste que promedio $64.000 por persona. Eso es bajo. Es bajo. No es millones que sería empresa. Son pequeños ahorristas, lo van retirando, ahora ya está blanqueado, se blanqueó gratis, pero ¿qué decía Curuchetti y compañía? Ahí vino Felipe. No es el sentido recaudar, sino que circule la economía, que haya créditos en dólares por ese portal. Es agua en el desierto hoy. Puede ser, pero muchos lo van retirando. Una vez que quedó blanqueadito gratis, lo van retirando. Otro tema que decíamos, el turismo del exterior 20% abajo, algunos dicen 36% en general, pero 20% seguro porque estamos caros en dólares. Entonces la gente se va a ir, ya se está yendo, Matías se fue esta semana a Colombia, Brasil va a arder, Punta del Este va a arder, Miami, Europa otros. Hubo un ministro de Macri que una vez dijo, ¿de dónde sacó la clase media que puede viajar a otros países de turismo? Y Bataki decía que no se podía gastar en viajes, el hijo estaba en Inglaterra. Más. 3.000 millones de dólares dice que van a salir, y puede ser que van a salir 3.000 millones de dólares. Ya saben que yo no estoy de acuerdo con mantener este dólar tan bajo artificialmente, pero bueno, lo quiere mantener seguramente hasta las elecciones del año que viene, con el costo que eso tiene. El turismo es seguro, la falta de inversiones es seguro, y otro rubro más. Funcionarios castigados de la semana. ¿Hay que tener una sección fija? Sí. 57 ha echado, o sea que toda la semana podríamos tener una sección fija. Echó al jefe de la Fuerza Aérea, se iba con un avión privado a ver a la novia, no lo sabemos. Pero sacudió a la vicepresidente Villarreal. Qué feo, Villarreal. Qué feo, presidente Milei. La verdad me pareció muy feo. Gratuito, no veía nada, podría decir, no, bueno, tenemos algo protocolo, pero no, aprovechó para destrozarla y después se suman todos sus fanáticos, todos estos que se llaman trolls o qué sé yo, que lo reproducen por ahí. Usted dijo, está muy cerca de la casta. Yo le pregunto, presidente, ¿Daniel Scioli no es la casta? Los hermanos Lijo, Ariel y Freddy, ¿no son la casta? Vázquez y Vélez, esos dos pajarracos que entronizó en la FIP, que ahora se llama ARCA, creo, ni siquiera su delegada Misrají quería firmar, dijo, no, me hagas firmar por todo, que son evasores de impuestos, tipo,
con malos antecedentes. Ellos no son la casta. Su vicepresidenta la casta, la verdad. Me pareció mal. Tratarla así. Se quedó calladita, porque no digo que no esté jugando su partido, seguramente, pero si usted le diera lugar y la llamara, jugaría con usted. Y me parece que la han excluido por su hermana y por todos los fanáticos que tiene ahí. Mientras tanto se rodea de otros personajes. Eso le quería preguntar al presidente, si le llegan mis palabras. ¿Usted le parece que le conviene rodearse de Agustín Laje? Agustín Laje es antisemita, ultracatólico, antifeminista, extremista. Es un tipo complicado. ¿Qué le suma? Dígame. Así que el gordo Dan va a ser candidato a diputado nacional. Con pendones entre Roma y nazis, ahí diciendo que son la guardia pretoriana suya y son el brazo armado de la libertad. ¿Usted le parece? No, bueno, armado con celulares, dijeron. Esas palabras en la Argentina. Tuvimos miles de muertos en guerras civiles toda la vida. ¿Qué le parece decir eso? Lo han destrozado por todos lados, ya hacen los tontas. Era una manera de decir. No es una manera de decir, porque toda la estética del acto y los gritos y vamos a correr a los zurditos de M, son palabras que después le hayan puesto el freno, puede ser, pero palabras está muy intransigente, doctor, está muy fanatizado, el que está con... Le tenés que decir la palabra con lo que vos siempre le metés un sello, hiperbólico. Bueno, eso seguro, porque mi ley ¿se acuerda, doctor Seo, cuando decía, no, paramos en inflación de 37.000%? Un poco exagerado, doctor. Y después dijo, si se aprobaba la ley de jubilados, iba a costar 360.000 millones de dólares. Pero ¿en cuánto? ¿En 30 años? ¿En 40 años? Es hiperbólico. Igual es el mejor presidente, según él, de la historia argentina. El otro día lo veo, le miré que Menem era el mejor presidente de la historia y él hizo 10 veces lo que Menem. Doctor, usted es experto en economía, sabe 10 veces más que yo, no lo voy a discutir. Pero de historia, está un poco flojo. Julio Argentino Roca, ¿quiere que se lo semblantea brocha gorda? Fue el general más joven de la historia, el presidente más joven de la historia. 2 periodos salteando el del medio, no reformó la Constitución. 6 años, pero 6 años de nuevo. Argentina riquísima, educación laica y libre, conquistó la Patagonia, después discutimos los indígenas, bueno. Amplió tremendo, tipo tremendo. Una que me encanta, porque es un personaje que yo estudié. Todos los ascensos del general Roca fueron en combate. Desde que salió de Tucumán, subteniente, la batalla de Cepeda fue la primera batalla, todos los ascensos en combate, mamita mía. Tipo tremendo, democrático. Domingo Faustino Sarmiento. ¿Te parece que Menem es el mejor presidente de la historia? Mejor que Sarmiento. Alvear, otro que me encanta. Alvear es lo que hoy denominamos un concheto. Hola Agustina, ¿cómo le va? Más o menos, pero está. Opa, ¿tránsito? No, pinchamos una goma en el camino, bueno. No importa. Alvear era un bacán, concheto, Alvear de los descendientes de los Alvear. Hizo un gobierno, creo que 22-28, espectacular. ¿Se acuerda usted la corrupción que había en el gobierno de Menem? ¿Se acuerda el grado de corrupción? Usted dice que era el mejor. Yo no lo veo para nada. Si usted se refiere a las privatizaciones, a la convertibilidad, por supuesto, pero esas palabras hay que medirlas. Y medida es lo que no tiene nuestro presidente. Bla, bla, bla. ¿Qué dice Lori Sanata de todo esto? A mí me encanta. A mí me encanta Lori Sanata. Se lo discutimos. Santiago Galicchio es un analista espectacular. Es italiano, experto en Argentina. Ya lo sabemos. ¿Quiere que le lea unas frases del presidente Milei de la nota? En Clarín salió usted. A veces escriben en La Nación. Reduce al maniqueísmo propio de todo autoritarismo político. Su libertad es la libertad de pensar como él. Como buen argentino, Milei es un economista liberal dentro de un peronista cultural, un autoritario. Esa frase me encanta. No le va a gustar nada eso. ¿Y Pañi qué dijo ayer? Tiene mucho rasgo de peronismo. Tiene mucho rasgo, sí, totalmente. Sí. Practica un nacionalismo agresivo pero infantil. Milei producirá popularidad de patas cortas, propaganda de corto plazo, para terminar cosechando lo que Argentina siempre ha cosechado: desconfianza y aislamiento. Es un italiano, ¿eh? Claro.
nunca vamos a dejar de ser un país peronista. Es tremendo eso, ¿eh? No Es puede fuerte lo que ser. decís. Ni con Milei. Ni con Milei. Bueno, eso suponía que venía el refundador de la Argentina. Y no hablemos de lo que está pasando en el Congreso, ¿no? Porque hay quien dice... Bueno, pero Lucía ahí- Corpachi firmó el pliego del hijo, hay negociaciones, Ujú. ya hay un acuerdo con sale, Ahora se le Cristina. nombra alguna jueza. a Sí, favor. sí, sí, Eso sí, creo sí. que la semana pasada le acertamos, porque iba a haber chisporroteos, pero difícil que aprueben leyes importantes a 15 días de terminar, leyes contra Cristina o contra los DNU, el presupuesto, acá no es experto, no sé si lo van a aprobar así nomás, por supuesto piden de todo. Pero bueno, yo que usted atendería, yo leí todo, Van der Kooi, todos los análisis, Morales Solán, autoritario, intransigente, fanático, estamos hablando de que le reventó a la vicepresidenta. La defenestró gratuitamente, ahí delante de todos. Hablando de peronismo, del peronismo de la provincia de Buenos Aires, la semana pasada estuvimos en la presentación de un libro de un amigo de Santiago de Líquido. Ah, sí. Y tuviste ahí Pero una espera, conversación dejame un muy segundito, quiero interesante, contestar dos comentarios que nosotros siempre leemos los comentarios del supuesto. público. De la gente, muy Sí, bien. algunos son muy graciosos, otros bueno, no tanto, pero ¿Alguno? bueno, uno dice, sí, cuando yo dije que la Argentina estaba cara, tenemos una corresponsala en Brasil. Obviamente era una broma porque era mi esposa. Sé que corresponsal es neutro, no se preocupen, un chiste. Y el otro dice, ¿por qué aplauden el modelo chileno de que no hay, o sea, no tiene calidad de educación privada y salud? Digamos, el 30% de los chilenos que son de clase media baja no tienen buena salud y buena educación. Ese es el problema, lo admito y es verdad. Ya hemos dicho, estimado amigo, a mí me encanta la salud pública argentina, me encanta la educación pública argentina. Si yo fui a la Universidad de Buenos Aires, para que sepan, gratis. Pero que vengan extranjeros con cáncer a hacerse tratamientos gratis a la Argentina, franceses como yo conozco, no. Que venga gente a la que ni siquiera se le ve si tiene antecedentes penales, como vienen delincuentes, gente enferma, gente sin un seguro de salud, no estoy de acuerdo. Que vengan estudiantes de clase alta de San Pablo a estudiar gratis a la Universidad de Buenos Aires, no se olvide que se llevan un título muy interesante y el idioma. Después pueden trabajar. ¿Y qué dejan acá? El alquiler de... No, eso yo no estoy de acuerdo. Para hacerle concreto, usted va a Chile y todo es verdad. La inflación es verdad, la deuda es verdad, los precios son verdad, le guste o no, es verdad. Y le aclaro que 30%, ya le dije, está complicado. Pero en la Argentina ni la inflación es verdad, ni la deuda es verdad, ni todo. Ni el dólar es verdad tampoco. Y el dólar no es verdad. Bueno. Siempre estamos esperando la hora de la definición. Y no está bien eso. No está bien eso. No aplaudo de pie a ese modelo, pero me parece más sincero y que funciona mejor que el nuestro, que es siempre todo mentira y seguimos arrastrando mentiras. Párrafo aparte, mi amigo expert, José Luis Y, Expert. perdón, antes de que te metas en eso, te quiero cerrar con esto. Una nota que leí hoy que decía dólar barato y turismo, menos llegadas y más salidas en Argentina durante octubre. Qué lástima, El si número, estuvo mirá más esto, temprano ¿eh? lo mencionamos. Ah, perdón. Menos perdón, 20% listo. le cayó. Contra obvio, 30. y lo que se va a ir afuera. 24 contra 30. Bueno, mi asistente Matías se fue a Colombia, un colectivero amigo, Una locura. a Brasil. No, olvídate. Quieren mantener así, vamos a mantener así. Bien. No, modelo chileno, pero esto a la Argentina no, me parece que es todo de los pelos. Suponíamos que iba a venir el restaurador de Sí. las leyes, pero estamos ahí tecleando. ¿Por qué no contaste tu encuentro con la directora de esto le va a YPF? encantar a nuestro invitado, Enrique Segual. Fuimos a la presentación del libro de un amigo a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. No vamos a dar nombre de nada porque es un poco comprometido, pero había una abogada que era integrante del directorio, el doctor estuvo en el directorio del Banco Central, entre otras funciones, asesor del Ministro de Economía. Esta mujer era integrante del directorio de YPF cuando Kicillof interviene, en el 2012. Momento Y no- clave. Dice que los agarró totalmente de sorpresa, que ellos no sabían nada, y que Kicillof empieza a mandar sus enviados, le tenían que explicar todo, cómo es una empresa petrolera, cómo no sabían nada. Supongo yo que son compañeros de él de facultad que le tiene confianza, pero cero preparados. Creían que había un dineral en caja. No, le dijo, bueno, eso es un flujo, le explicaban, qué sé yo.
Y resulta que esta mujer explicaba que cuando ellos buscan petróleo en países, digamos, inestables o conflictivos, Irán, Irak, Venezuela y Argentina, tienen que consignar entre los riesgos, o sea, puede haber no encontrar petróleo y gas, que explote algo, pero también puede haber una devaluación súbita, una expropiación, viene un loco y dice, los cipayos se están llevando nuestro petróleo, una estatización, qué sé yo. Y los enviados de Kicillof impedían consignar esto. No le dejaban sembrar duda del gobierno de Cristina. Esta mujer decía, las empresas multinacionales que tienen capitales del exterior, si usted no consigna que hay un riesgo de tipo político y se produce, le hacen una causa penal. No se puede eso eludir, porque lo pulverizan. Sí, y de hecho, ¿qué hizo? La estatizó. Además, le cuento una cosa muy rara, porque ella dijo, nunca dejó de ser una empresa privada. Y cuando nos acercamos con Germán después, le digo, doctora, ¿por qué dice eso? Si tenía 51% del Estado. Es una situación jurídica totalmente sui generis, dijo. Nunca dejó de ser privada, pero 51% de las acciones eran del Estado. Cosa rara, sí. Pero yo me acuerdo de Aníbal Fernández, cuando era ministro, que decía, no me hablen de IPG, porque es una empresa privada. ¿Cómo es una empresa privada? Si está intervenida por el Estado. No, es una empresa... Una abogada especializada, ¿no? Rara. Pero bueno, concretamente, para redondear, no dejaban consignar que podía haber riesgos de tipo político para proteger a Cristina. ¿Saben, estimados espectadores, cómo se llama eso? Tercer mundo. Si quieren saber qué es el tercer mundo, eso es el tercer mundo. Mezclar política, economía, el amante, el amiguito, la empresa, el juez, toda esa melange que se hace, en vez de tener claramente diferenciado todo, y meter cosas políticas en algo que tendría que ser el balance de una empresa internacional. Bueno, eso es el tercer mundo, y eso nos condena. ¿Qué derivó? No digo eso, pero ¿en qué derivó la intervención de Kicillof? Que debemos 16.000 millones de dólares. ¿Qué me importa? Yo se la saco y chao. Era un jovenzuelo, a la señora le encantaban los jóvenes lindos, ya sabe usted, Vudú, lo puso vicepresidente, Chorro que terminó preso 5 causas, y Kicillof lo que quería. Le estatizó la empresa, mal estatizada, dijo que no le interesaba, y hay que pagar 16.000 millones de dólares por eso. Eso es el tercer mundo, y por eso estamos como estamos, por hacer ese tipo de actitudes horribles. Bueno, ahora sí, estamos con el doctor. Les aclaro que vamos a ir con el doctor, vamos a ir de Doña Rosa a la alta economía, porque justamente, como tiene todo el rango, si fuera un antibiótico, diríamos de amplio espectro, Enrique Segua. Voy a hablar de cualquier cosa. ¿Sí? No sé si eso es un activo o un pasivo, pero bueno, dejémoslo ahí. No, es un mérito. Para mí es claramente. No, porque si no tuviera la alta economía, no, pero tiene todos los rangos. Básica inicial, plan Milei-Caputo. Llega a las elecciones del año que viene, sigue. Bueno, a ver, primero, los pronósticos en economía son distintos que los pronósticos en meteorología o en sismología. Es decir, a un volcán no le importa lo que opina el vulcanólogo, va a hacer erupción cuando se le dé la gana, digamos, ¿no? En economía es distinto, porque en economía hay interacción, o sea, ahí está el que hace la política económica y están los que responden a esa política económica, hay expectativas, hay shocks externos, en el caso argentino, hay un montón de cosas que pasan. Ahora, si uno puede hacer las proyecciones limitadas que uno tiene hoy, yo diría, por lo mencionabas antes, el blanqueo ha sido un ingreso de capitales muy fuerte, muy superior a lo que alguno de nosotros suponía o preveía. El hecho de que sea de bajo monto individual es casi una ventaja, porque si fuera de alto monto, como decir, bueno, esto se va en cualquier momento, esto es plata que está en la economía en general, salvo que haya un susto muy grande, va a estar en la economía. Eso se ha traducido en más reservas, se ha traducido en más crédito, y da la impresión de que con esos dólares y con los que puedan venir vinculados con que bajó el riesgo país, con el RIGI, etcétera, hay posibilidad de llegar a octubre aún con un problema, digamos, de política cambiaria que se va agravando en términos de la competitividad de Argentina, ¿no es cierto? Pero está claro que, visto hoy, con los stocks de hoy y con la
que uno puede llegar a prever, digamos, la continuidad de esta historia sigue. Ahora, 2 o 3 cuestiones. Primero, no creo que la tasa de inflación, por lo menos en los primeros meses del año que viene, baje al 1% mensual, digamos, ¿no? Estamos en torno al 2 o al 3 y vamos a estar por ahí. Vienen meses estacionalmente más altos, marzo por la educación, enero por el turismo. Claro. Es decir, cada uno de estos meses tiene lo que llamamos estacionalidad hacia arriba, y aunque, digamos, la estacionalidad uno debería limpiarla, cuando doña Rosa va al supermercado no pregunta, che, esto es verano o es invierno, compra o vende. Segundo, tenemos una gran incógnita que es Trump, digamos, ¿no? Es decir, por ahora tenemos algunos indicios respecto de lo que va a pasar con la política económica de Trump, pero bueno, hay que llevarla a la práctica, veremos, y el Trump recargado es distinto al primer Trump. Tiene hoy, bueno, primero tiene la experiencia de 4 años de gobierno previo, es decir, que no es poco, digamos, en términos de lo que era la administración norteamericana. Siempre recuerdo la memoria de Henry Kissinger, las primeras. Henry Kissinger, cuando llega al Departamento de Estado, cuenta la línea me llenaba en esa época de fax, de papeles, de cosas, me llenaba el escritorio y yo no podía actuar. Tuve que aprender durante 6 meses cómo sacarme de encima todo eso para tomar decisiones, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ese aprendizaje ya lo tiene. Ha nombrado gente más de más confianza en su entorno, veremos cuánto le dura, porque tiene, veremos. Y después, bueno, tiene esa mayoría dudosa, bueno, esa mayoría en el Congreso y en la Corte, que siempre te genera dudas, porque puedes decir, bueno, tiene mayoría republicana, pero no todos los republicanos son trampistas, digamos, ¿no? O tiene mayoría en la Corte porque hay 6 jueces conservadores, y bueno, una cosa es un juez conservador y otra cosa es otra. Pero bueno, digo, tenemos esa incógnita, tenemos riesgos geopolíticos que están pendientes, digamos, vos lo mencionabas ahí en el raconto, el caso de Rusia con Ucrania, China con Taiwán, Medio Oriente, los precios de los commodities que no están muy altos y que da la impresión que tampoco lo van a estar. En fin, hay shocks externos que hoy no podemos dominar, pero está claro que con una inflación un poco más alta seguramente de la prevista y con posiblemente crecimiento un poquito más bajo o parecido, pero rebote al fin, crecimiento al fin, la economía llega en circunstancias razonables a octubre. Otra vez, siempre y cuando es un año político, siempre y cuando las encuestas no muestren, y hoy no parece hacerlo, que hay alguna chance de que el kirchnerismo más rancio pueda tener algún éxito. No sé si triunfo, pero algún grado de éxito, porque si no puede pasar lo mismo que le pasó a Macri en el 19. La política económica de Macri venía convergiendo a una tasa de inflación más baja, una economía que empezaba a salir de la crisis 2018-2019. Claro, vinieron las PASO, iba a ganar y obviamente los mercados se anticipan y todos nos anticipan, nadie espera el último día para comprar los dólares. Entonces, y otra vez, en un año electoral, los argentinos tendemos a estar más dolarizados que especificados. Hay varias cosas ahí. Pero si uno admite que el superávit fiscal va a seguir, porque esto es una regla de hierro del presidente, por primera vez en la historia tenemos un presidente que es secretario de Hacienda, y eso es muy importante, es decir, no lo digo despectivamente, lo digo poniendo mucho énfasis, porque la historia de la Argentina, la historia de la economía, de la política económica en general o de los países en general, es que los ministros de Economía tienen que convencer a los presidentes de que no hay que gastar. Claro. En este caso es exactamente al revés. Bueno, no digo que Caputo no esté de acuerdo, porque es decir, viene de arriba para abajo, es mucho más fácil hacer ajuste fiscal en ese contexto. Entonces, dado que el equilibrio fiscal va a estar y dado que la política monetaria va a seguir siendo cuidadosa en base a ese equilibrio fiscal, uno puede decir, quizá con una tasa de inflación un poquito más alta, con más tensiones en el mercado de cambio, pero con estos dólares de blanqueo y algún otro ingreso de capitales, se llega, digamos. Y con un ingrediente, el cepo. Sí, bueno, ahí hay alguna discusión. Primero, lo escribimos hace unos meses, creo que en La Nación. Sí, en La Nación. Esta discusión cepo sí, cepo no tiene sentido. ¿Por qué? Primero porque para todos nosotros ya no hay cepo. Vos podés comprar dólares libremente, puedo vender, comprar, voy al MEP, agarro el celular, compro dólares, vendo dólares. Para todas las empresas que han entrado al RIGI, el RIGI les garantiza la libre disponibilidad de las divisas el día que tengan que exportar, por lo tanto no tienen problemas. Los problemas son
las importaciones que ya prácticamente están normalizadas, y está todo el giro de dividendos y de utilidades, regalías en algunos casos, deudas intercompany, o sea, con las matrices, que prácticamente desde 2019 están paralizadas, es un stock, digamos, ¿no? Entonces, levantar el cepo es, bueno, ¿cómo vas a ir? ¿Por capas, por prueba y error, por tanteo? Bueno, a lo mejor dejo ahora girar dividendos a partir de los balances cerrados, estoy inventando, por supuesto, balances cerrados en tal fecha, de los que están más atrás, bueno, podrás ir pagando algunas cuotas, etcétera, etcétera. El otro tema que tenemos que tener claro es que el cepo no es solamente para el movimiento de dólares. El cepo es que tenés pesos enjaulados para comprar deuda, digamos, ¿no? O sea, el cepo no solamente garantiza que no se te van a ir dólares, sino garantiza que podés seguir renovando deuda, ¿no? Porque si hoy no hubiera cepo, puede ser que la deuda se renovara igual, claro, pero podría ser que alguien dijera, no, bueno, yo ahora quiero deuda norteamericana o deuda italiana, qué sé yo. Acuérdense que lo que nosotros siempre tomamos, aunque no lo sepamos, son decisiones de portafolio. O sea, vos querés, en tu ahorro, vos tomás decisiones de portafolio. ¿Cuánta deuda pública quiero tener? ¿Cuánto plazo fijo quiero tener? ¿Cuántos dólares quiero tener? Y dependiendo del momento, querés tener más de uno que del otro, o vas cambiando esa variación. Por supuesto, hay inversores más sofisticados, claro, que hacen toda esta historia. Nosotros, los comunes mortales, decimos plazo fijo, dólares, digamos, en ese contexto. Entonces, todo eso es una ingeniería que, otra vez te repito, tiene que ver con cómo reaccionan los demás y qué expectativas hay y cómo viene el mundo. Hoy, haciendo toda esa historia y suponiendo que lo del cepo es una especie de retiro gradual y cuidadoso, da la impresión de que no hay un gran susto en el horizonte, digamos, ¿no? Doctor, usted dice que si la economía crece lo que propuso el gobierno, 5% en su presupuesto, habría tensiones inflacionarias. Bueno, es lo que decíamos antes, ¿no? Es decir, a ver, hoy hay un crecimiento, una recuperación muy heterogénea, digamos, ¿no? Cuando los promedios no sirven, es muy difícil hablar, porque 4 sectores sí, 11 no. Claro, porque vos estás en un aula de salita de 5 en la clase, y vos sabés que el promedio de edad en esa salita de los alumnos es 5. Habrá algunos con 5,5 y otros con 4,5, pero es 5. Ahora vos estás en un lugar donde hay 2 personas de 80 y 2 personas de 10, y el promedio debe dar 45, pero no hay nadie de 45. En economía pasa lo mismo, digamos. Hemos tenido una recuperación muy heterogénea. Primero el agro, por supuesto, porque venía de la sequía y de mala performance. El petróleo, que ha sido, por supuesto, vía vaca muerta, una recuperación, más que una recuperación, ya un sendero de crecimiento importante. Algo de minería. Entonces, cuando vos mirás esos sectores, agro, minería, energía, tenés recuperaciones fuertes. Cuando mirás los sectores vinculados a la motosierra, para usar el ejemplo del presidente, tenés un problema. La motosierra más fuerte fue obra pública. Entonces, cuando vos mirás construcción, está 20-30% abajo, porque claramente todo lo que era obra pública está o paralizada o muy lenta. Y después tenés todo aquello que depende del salario real o de las jubilaciones reales. Los salarios reales y las jubilaciones se desplomaron en este periodo, vienen desplomados, o sea, no por Milei, se desplomaron porque venían desplomándose y Milei tuvo que sincerar precios que estaban, vos decías, precios que eran de mentira, digamos, ¿no? Bien. Entonces, cuando vos mirás ese poder adquisitivo que se empezó a recuperar, porque efectivamente las jubilaciones se están recuperando, porque se ajustan con la inflación pasada, si baja la inflación, tenés una recuperación, los salarios reales lo mismo, sobre todo en el sector formal y el informal, el sector público un poco menos, todo aquello que es consumo masivo, tenés un problema. Y por último, que no es menor, el aumento de tarifas cambió la canasta de consumo. Es decir, nosotros estábamos acostumbrados en general a que lo digo otra vez, entre comillas, nos regalaran la electricidad, el gas, el transporte, etcétera. Entonces, lo que te sobraba, el ingreso disponible es mayor. Lo que te sobraba lo usabas para gastar en otra cosa. Cuando vos bajás los subsidios, es como si subieras un impuesto. Entonces, mi ingreso disponible para todo lo que no es gasto fijo, energía, transporte, expensas, alquiler, lo que fuere, es más chico. Y si ese ingreso disponible es más chico,
lo que yo usaba para consumir en otras cosas es menos. Entonces, esa historia se está recuperando. Ahora, otra vez, lo que tiene que ver con el salario, seguramente se recupere más lentamente. Lo que tiene que ver con la obra pública va a depender ahora este traspaso a las provincias y si empieza a reaccionar algo. Lo que tiene que ver con la construcción privada, ha aparecido el crédito hipotecario, Sí. empieza a haber algún movimiento, inclusive con el blanqueo. La construcción privada tiene un problema porque como tenemos un tipo de cambio relativamente más bajo, la gente lo mira en cuánto me cuesta el metro cuadrado, digamos. Muy caro en dólares. Pero en la medida que haya crédito funciona. Y en durables, otra vez, el crédito personal, etcétera, empieza a moverse de familias que en general no estaban muy endeudadas y entonces tienen cierto margen. Por supuesto, depende de cada caso. Entonces vamos a tener una recuperación dispar. Ahora, toda esta larga perorata es para decir, bueno, en los sectores donde el margen está reprimido porque no vender, si empieza a haber alguna recuperación, va a haber algún intento de recuperación de márgenes. Claro. Si los salarios empiezan a mejorar, hay algún traslado de segundas marcas a primeras o lo que fuere, y eso presiona un poco la inflación. Claro. Entonces, cuanto más crecimiento tenés presión sobre las importaciones, primero, y segundo, presión sobre aquellos precios que estaban más o menos retraídos. Argentina es un país de bienes caros y salarios baratos, de bienes caros y servicios baratos estructuralmente. Sí. Por distintas razones, porque la economía está cerrada, porque el costo impositivo de Argentina es insoportable, porque la escala, por un montón de cosas, digamos. Y los servicios siempre fueron más baratos y los años del kirchnerismo se exacerbaron por Más lo que aún, decíamos claro. antes. Claro. Entonces, claro, cuando vos empezás a recuperar esto, en bienes, si estás más expuesto a las importaciones o a la apertura, y ahí tenés un problema. Si estás menos expuesto, podés subir un poquito más. En servicios te pasa algo parecido. Entonces, todo eso, digamos, es difícil de meter en una sola bolsa, y en promedio pasa eso. Pero cuanto más tensión haya sobre el crecimiento y alguna presión sobre la tasa de inflación, más baja. Recién hablabas sobre el Congreso, ¿no? Y te pregunto esto porque se está debatiendo mucho sobre, obviamente, el presupuesto y a veces sobre dos políticas o dos visiones de país y economía, ¿no? La semana pasada José Luis Espert dijo, cancelamos la reunión de presupuesto, no va a haber dictamen porque no podemos asegurar que haya equilibrio fiscal en las propuestas, en los cambios que se están proponiendo, ¿no? Y uno piensa, de verdad hay dos modelos de país, porque tenés, por un lado, Cristina Fernández de Kirchner, que te dice, bueno, aunque realmente acabemos con el déficit fiscal, igual no se solucionan los problemas de la Argentina porque tenés la deuda, el bimonetarismo, etc. Y Javier Milei dice todo lo contrario, acabás con el déficit fiscal y se resuelve la Argentina. ¿Quién tiene razón? Como siempre, debe estar, la verdad está en el medio, digamos, ¿no? Bien. Vamos a ponerlo así. Primero, que el déficit fiscal no arregla a la Argentina, las pruebas están a la vista, digamos, tenemos, no sé, 200 años de déficit fiscal con dos periodos internos, uno de ellos del marido de Cristina Fernández de Kirchner, que fue el mejor momento del kirchnerismo, dicho sea de paso, Claro. por otras razones, por varias razones, entre ellas el superávit fiscal. Así que el déficit fiscal no es solución, eso está claro. Y que necesitas equilibrio fiscal en un país como la Argentina, sin duda. Primero, porque lo necesitas por definición, y segundo, porque no puedes colocar deuda. Es un mercado muy chiquito y llegás al límite de la deuda muy rápido. Ahora, dicho esto, vos tenés que mirar ahora la situación fiscal desde el punto de vista cualitativo. Argentina tiene un mal equilibrio fiscal. ¿Por Claro. qué? Porque tiene un mal sistema de impuestos. O sea, Claro. tenemos ingresos brutos en las provincias, tasas impuestos disfrazados de tasas en los Sí. municipios, Demoledoras encima. por supuesto, y débitos y créditos y retenciones a la exportación en la nación. Entonces, vos tenés equilibrio fiscal, pero estos impuestos hay que sacarlos. Claro. Entonces, para eso necesitas bajar más el gasto, porque Bien. todos estos señores y señoras que reclaman que le bajen los impuestos, tienen que entender que lo que tienen que reclamar es que le bajen el gasto, Claro. porque si no bajas el gasto no puedes bajar los impuestos. Claro. Por supuesto que podés mejorar. Después tiene un mal sistema de recaudación. Si teníamos una mala AFIP, y ahora tenemos un ARCA que habrá que hacerla, digamos, ¿no? Es decir, no tiene tecnología, la AFIP por lo menos tenía mucha corrupción adentro, los casos surgen todos los días, entonces
finalmente, ¿qué terminó pasando? Estamos cobrando estos impuestos a lo bruto y además estamos convirtiendo a las empresas y a nosotros mismos en los representantes de la FIP. O sea, tenés los bancos que te retienen, te meten adentro de la cuenta, te retienen, te sacan las percepciones, todo a cuenta, toda esa maraña hace del equilibrio fiscal, pero eso lo tenés que sacar. Claro. Y eso es un proceso que lleva años y que por supuesto requiere, lamentablemente, y lo digo bien, lamentablemente, como Argentina, no podés hacer leyes fiscales por DNU, o lo digo al revés, como los DNU no pueden tener temas tributarios, tenés que ir por el Congreso y ver los incentivos adecuados. Y eso de pronto se me mezcla, pero déjenmelo meter porque quiero meter a Friedman en este tema, porque hace muchos años, en la década del 60, en una conferencia a Milton Friedman le preguntan o le dicen algo parecido que estaríamos pensando hoy, y hasta que no tengamos la buena gente en el Congreso va a ser difícil cambiar las cosas. Y Friedman dice, eso no va a pasar, sería maravilloso que hubiera buena gente en el Congreso, pero eso no va a pasar. Lo que hay que conseguir es, como era economista, hay que conseguir los incentivos adecuados para que la mala gente vote las cosas que tiene que votar. En inglés decía, the wrong people to vote the right things, digamos, ¿no? Las cosas, que los malos voten las cosas buenas, digamos, ¿no? Y yo diría que hasta acá, salvando las distancias y con todas las precauciones que hay que tener, el gobierno de Milei ha logrado algunas de estas cosas, ha logrado que mala gente vote buenas cosas, digamos, ¿no? Porque de hecho le votaron la ley bases, le votaron sobre todo la posibilidad de hacer cosas, la delegación de poderes, y después logró que una parte del Congreso frenara los vetos, frenara la anulación de los vetos a jubilaciones, a educación, independientemente de los montos, digamos, ¿no? Como señal. Entonces, volviendo al principio de toda esta historia, primero, el equilibrio fiscal es ineludible y es innegociable. Ahora hay que meter mano dentro de ese equilibrio fiscal para hacer una cosa en serio, digamos, ¿no? Pasando de lo que no tenía más remedio, pasando de la emergencia brutal, que si vos llegás a un lugar donde falta plata por otra vez, bueno, no hay plata, muchachos, paramos acá, no firmamos nada, bueno, ahora tenemos que empezar a mirar. Eso requiere una tarea muy grande y un diseño muy importante. Y después de eso tenés que ir a las cosas que hacen a la productividad. Argentina no discute el tema de productividad hace décadas. Tenés que ir a algo que estuvo en discusión o que va a estar en discusión en estos días, que es acuerdos de libre comercio, porque más allá de que vos tengas un dólar competitivo, tengas la mejor empresa para entrar a otros países, vos hoy necesitas acuerdos de libre comercio, porque yo no te voy a decir el número de memoria, pero más del 60-70% del comercio mundial se hace entre países que tienen sus acuerdos y entre empresas que son matrices, etc. Entonces, algo por el estilo. Por supuesto, está bien, aproximadamente. No en la soja, pero en cualquier producto manufacturado, vos necesitas alguna entrada libre, que fue la gran ventaja que han tenido los chilenos, que han tenido los peruanos, que han tenido los colombianos, obviamente los mexicanos en su momento, de poder tener acuerdos de libre comercio no solamente con Estados Unidos, sino con el Asia. Y por eso un país como Uruguay está a los gritos pidiendo un acuerdo de libre comercio, digamos, ¿no? Entonces digo, hay que tener acuerdos de libre comercio, hay que tener, incorporar temas de calidad de la mano de obra. Nosotros tenemos 50% de los chicos de la secundaria, de la provincia de Buenos Aires, que no terminan la secundaria. ¿Qué calidad de mano de obra o qué calidad de capital humano puede surgir de ahí? Lamentablemente, nada. En la era en donde está irrumpiendo a gran velocidad la inteligencia artificial, digamos, ¿no? Que contrariamente a lo que se pensaba, o por lo menos lo que yo pensaba para consolarme, la inteligencia artificial no afecta a la menor calificación, afecta a la mayor calificación. Por supuesto, aprender economía argentina, ninguna inteligencia artificial lo va a lograr. Pero salvo ese caso, difícil la va a tener, salvo ese caso, la inteligencia artificial está reemplazando a los calificados, digamos, ¿no? Entonces, si metés toda esa bolsa, bueno, el trabajo que tiene que hacer Argentina para llegar a la potencia que el presidente nos promete, o a la tierra prometida, es cierto, son muchos años. ¿Y vamos a llegar a la tierra prometida? ¿Vos crees? Bueno,
Hay un punto que voy a tener que meterme en la política, yo no quiero, pero no tengo más remedio. Pero está muy mezclado, no se No, puede hablar de economía sin claro, hablar de política. a ver, yo te casi. lo voy a poner así. La clave de que vos llegues ahí Mm, es tener buenas políticas percibidas como irreversibles. mm, Voy a usar ahora el ejemplo uruguayo, digamos, que medio, está bien, otra vez un país chico, todo lo que quiera, pero Uruguay armó buenas políticas después de los gobiernos militares y logró consensos tales para que esas políticas no cambien. mm. Entonces, si vos vas a invertir en la Argentina y crees que la política, que te están, el supuesto que hiciste para invertir desde el punto de vista del entorno es irreversible en el sentido razonable de la palabra, y vos hundís capital. Totalmente. Ahora, si vos pensás que esto dentro de 6 meses cambia, y decís, bueno, no sé, qué sé yo, y hundo menos, o le pido más rentabilidad, no es que no lo vas a hacer, pero vas a pedir más rentabilidad a la inversión o lo que fuera. Ahora, hay dos formas de hacer irreversible una política. O con consensos, entonces vos vas al Congreso y dices, bueno, se juntó el partido A y el partido B, hicieron un gobierno de coalición, Europa, digamos, más allá de que ha fracasado en muchos temas, y haces irreversible una serie de políticas, digamos, ¿no? Es decir, vuelve a Europa, la política ambiental europea, Claro. Totalmente. uno lo puede mirar como irreversible. Ahora tiene sus retrocesos porque se casaron con Rusia por el gas o lo que fuera, pero tiene cierta idea de entonces la inversión en autos eléctricos o la inversión en molino de viento o lo que fuera es muy grande. La otra alternativa que tenés cuando no hay consensos es ganar por goleada, digamos, es ir por todo. O sea, el kirchnerismo, o sea, el ir por todo de Cristina Fernández de Kirchner era, yo no puedo acordar lo que yo quiero hacer con su casta, digamos, con la otra, con los que estaban. Círculo Entonces, rojo. yo quiero ir por todo. Entonces, ir por todo es pelearte con todo el mundo y ganar por, viste, tengo la mayoría y la tengo y la sostengo. Y al presidente Milei le pasa lo mismo. Es decir, independientemente, no estoy jugando a la persona. Quiero tratar de pensarlo desde el punto de vista de la política, que es, no hay forma, vos lo acabás de describir, de acordar con el kirchnerismo una política irreversible. Bien. No hay forma, porque están pensando exactamente a la -1, digamos, de esta historia, y mal, a mi juicio. Entonces, en ese contexto, o ganás por goleada, o tenés un problema para convencer de la irreversibilidad. Entonces yo creo que eso es lo que sé. Entonces, cuando vos me preguntás, ¿esto puede ser exitoso? Yo digo sí, pero va a haber que trabajar mucho para que la percepción de irreversibilidad, otra vez, que no va a cambiar nada en los próximos años, menos en la Argentina, sujeta a shocks de todo el mundo. No, pero tener Pero políticas de tener la largo plazo sensación- que en la Argentina no existe. Vos fíjate que el RIGI termina siendo la isla de decir esto no es Argentina. O sea, se escribió una ley para que dice, mire, esto no es Argentina, es un enclave, Totalmente. que es usted tiene Taxi, emisión de impuestos, exhibición de ciertas cosas por 30 años, puede usar los dólares, nadie se va a meter. Por supuesto que eso va a depender de cómo evolucionan las cosas, Sí, porque puede derogar. claro, y además si una provincia no se adhirió y mañana te sube las regalías, como de hecho pasó, o otra te quiere cobrar el impuesto del blanqueo, como Kicillof en la provincia de Buenos Aires. O sea, estamos además en un país federal. Yo ayer, en un trabajo pensando con mis colegas, averigué una perogrullada, digamos, ¿no? Los únicos 3 países federales de América Latina son Argentina, Brasil y Venezuela. Todos los demás son países unitarios. Con más grado de unitarismo o menos grado de unitarismo. Es más fácil hacer política económica en un país unitario. Es decir, vos no tenés que pelearte con el gobernador para que respete una ley, o para que respete un impuesto, o para que genere un... Entonces, claro, no es casual que Uruguay, que Chile, que Perú, que Colombia, que Ecuador tengan políticas uniformes porque están centralizadas. Otra vez, por supuesto tienen peleas, es decir, no son la panacea. Pero digo, el federalismo te pone una responsabilidad distinta y te obliga a una serie de cosas que son más difíciles de lograr. Hoy en día, ¿con quién está negociando
el presidente. No está negociando en el Congreso, está negociando con los gobernadores. Y los gobernadores están negociando con el presidente, porque Claro. ahí en el fondo, otra vez, los incentivos para que the wrong people vote lo que tiene que votar están en la chequera del presidente. Totalmente. Totalmente. Doctor, lo llevo al plano internacional. Trump eligió un ministro de Economía partidario de los aranceles. Si pone aranceles, si el dólar se tiende a ser fuerte, ¿cómo nos repercutiría a nosotros? Bueno, primero vamos a tratar de, por supuesto, a la distancia, y como argentinos sabemos todo de todo, digamos, ¿no? Muy bueno. Pero lo primero, Trump es un vendedor de inmuebles, o sea, es un negociador, no es un ideólogo, es un tipo, tiene un gobierno transaccional, digamos, o una cabeza transaccional, es el tipo que llega a tu casa, que vos te la quiere comprar, y entonces te dice, no, pero estas paredes están descascaradas, no, pero mirá la ubicación, acá hay mucho ruido, ¿no? Para bajarte el precio, digamos, ¿no? Entonces Trump entra con una amenaza, que es, yo voy a subir 50% de los aranceles a todo lo que venga de China, y voy a subir 20% a todo lo que venga de afuera de China, y a los mexicanos les voy a subir 25% de las importaciones. ¿Para qué? Para sentarse a negociar. Entonces, vos amenazás y te sentás a negociar. Cuando te sentás a negociar, los mexicanos dirán, no, che, pero me matás con esto. Dice, bueno, entonces arreglame la inmigración, Claro. o arreglame tal cosa. Y los chinos dirán, bueno, me conviene, no me Compro conviene, más vamos productos, por acá, sí. vamos por allá. O sea, hay una negociación. Ahora, por supuesto, vos, esta táctica o esta estrategia te sirve si alguna vez cumplís la amenaza, porque si no, sos el pastor y el lobo, ¿no es cierto? Nadie te cree. Entonces, claramente Trump tiene una idea de proteccionismo, pero tiene una idea de proteccionismo muy mercantilista, para llamarlo de alguna manera, que es, para Trump, todo país que tiene déficit comercial con Estados Unidos se está abusando de Estados Unidos. Entonces, claro, estos tipos se aprovechan, porque como nosotros somos tío rico, estos vienen a comprar, nos sacan trabajo, nos sacan toda esta historia. Por supuesto que es un argumento que la ciencia económica ya ha dejado atrás hace mucho, pero así como Cristina Kirchner cree que el déficit fiscal es maravilloso, bueno, Trump tiene ese enfoque. Ahora, ese enfoque hay que llevarlo a la práctica, digamos, ¿no? Entonces, probablemente sean negociaciones bilaterales, sean negociaciones inclusive sectoriales, porque dice, bueno, che, auto no y tal otra cosa así. Es decir, veremos. Ahora, por supuesto que en ese contexto, el temor que hay en la Reserva Federal, el Banco Central americano, de que estas políticas más rápido o más temprano que tarde suban los precios internos, porque si yo le voy a subir un arancel a un producto de importación, me sube el precio interno, a menos que baje el tipo de cambio, y como el tipo de cambio lo maneja el mercado y la tasa de interés, entonces puede haber repercusiones monetarias y de moneda, de monedas. Tengan en cuenta que Estados Unidos, o sea, el Banco Central norteamericano solo le importa Estados Unidos, pero emite la moneda de reserva. Y el 75% de las monedas de las reservas del mundo son en dólares, digamos, ¿no? Entonces, eso va a tener alguna repercusión. Hoy yo no me atrevo a decir, no, esto va a hacer que suba el dólar, baje los precios. Vamos a ver. Por ahora estamos a ver, pero está claro que es un tema no menor. Y está claro que es un tema no menor el hecho de que Brasil esté con su real subvaluado, o en todo caso depreciado, y Chile lo mismo. O sea, vamos a ponerlo así, nosotros vivimos rodeados de países que, como han solucionado sus problemas macroeconómicos hace 30 años, hace 20 años, no ayer, entonces ya tienen un modelo de inflation targeting, de moneda corriente, con tipos de cambio que se acomodan a los shocks internacionales, flotan, y vos estás hoy con un tipo de cambio semifijo, luchando en ese contexto. Entonces, es remar contra la corriente, ¿no? Entonces, cuanto más rápido Argentina llegue a un régimen cambiario y monetario más parecido al del resto del mundo, donde el tipo de cambio se pueda ajustar a shocks no permanentes, a los shocks transitorios, mejor. Y eso depende, digamos. Entonces, a mí, obviamente, arriesgarse a pensar hacia dónde va el mundo en medio de todo esto,
cuando 2 meses antes de la guerra, de la invasión de Rusia a Ucrania, nadie pensaba Nadie. que iba a haber una guerra de Rusia a Ucrania. De años. Es temerario. Pero está claro que Trump no es lo mismo que Biden, aunque Biden siguió las políticas proteccionistas de Claro. Trump, que el mundo no es lo mismo hoy y que los shocks están a la vuelta de la esquina. Digamos. Está muy bien. Totalmente. Segunda pregunta internacional. Y queda muy claro. En mi opinión, el acuerdo Mercosur-Europa no va a regir nunca, me parece a mí. Pero los franceses están totalmente en contra y los italianos parecen estar a favor. Me quedó Bueno, un poco claro. primero miremoslo desde la Argentina. Como les decía antes, Argentina necesita señales de institucionalidad, de irreversibilidad, de orden, digamos, ¿no? Cuando el presidente Macri quiso incorporarse a la OSD, no era un tema de... Es decir, bueno, si estás en ese club, claro, es decir que vos respetás ciertas cosas. Es una ¿no? chapa. Es decir, si vos sos socio del Jockey Club, quiere decir que estás con Está muy bien. con ciertas condiciones, no entras a la cancha de tenis con zapatos con botines de fútbol, digamos, ¿no? Entonces, para un país, para alguien que tiene que analizar una inversión, decir, estos cumplen con las normas de la OSD en governance, en esto, lo otro, dice, bueno, en el análisis que hace un directorio, el capítulo, vos mencionabas antes del caso YPF, el capítulo correspondiente a reglas institucionales, dice, che, están en las normas de la OSD. Bien. Ah, bueno, perfecto, lo tildamos. Después, bueno, pasa lo que pasa. Con el acuerdo Unión Europea-Mercosur, a mí me parece que pasa lo mismo. Es decir, Argentina necesita estar en medio de un esquema que le ponga límites institucionales a cualquier estupidez que hagamos nosotros, que somos tendientes, somos propensos a esas cosas. Entonces, cuando vos tenés un corsete institucional derivado de un acuerdo comercial de largo plazo, está perfecto. Que va a tener efectos de corto, tiene poco efecto porque todas las cosas tienen adaptación a 10 años, a 15 años, a 20 años. Es más el valor institucional que la regla específica, aunque para muchos sectores va a ser importante. Ahora, claro, los franceses tienen el poder de los agricultores franceses que dicen, esta gente nos van a invadir con productos subsidiados, que además es ridículo porque nosotros tenemos impuestos a la exportación. Claro. O sea, no estamos subsidiados. antidumping. Pero está el caso brasileño, está el caso del Amazonas, o sea, todo el mundo usa algo para protegerse. Y como Italia no tiene ese problema interno y además tiene otra vocación desde el punto de vista comercial, etcétera, está a favor. Ahora, la Unión Europea tiene el problema que todavía no ha logrado ser la Unión Europea, digamos, ¿no? Es decir, yo vuelvo a citar a Kissinger. Kissinger decía en su momento, ¿cuál es el teléfono de Europa? Porque dice, yo tengo un problema con, en ese momento, Mao Zedong, yo levanto el teléfono y hablo con Mao Zedong. Tengo un problema con Rusia o con la Unión Soviética, levanto el teléfono y hablo con Gorbachev, ¿no? Ahora yo tengo un problema con Europa, ¿a quién llamo? ¿Cuál es el número de teléfono de Europa? Digamos, ¿no? Y Europa nunca terminó de armar esa unión en términos fiscales, en términos institucionales, claro, etcétera. Entonces, bueno, esas cosas se generan. Y hoy está en un problema más serio porque si Estados Unidos si Trump dice le corta el chorro o se retira de la OTAN, o se retira del Fondo Monetario, o se retira de las instituciones multilaterales, Se le complica todo. a Europa se le complica un poco más con Rusia ahí en la frontera. Otra vez, yo no me animo a hacer proyecciones sobre eso, estoy solo describiendo, digamos. Está muy bien. Totalmente. Doctor, volvemos a la Argentina. Estamos carísimos en dólares, doctor. Carísimo. Bueno, No me digas, porque viene la gente de Europa. No le y gustó dice el cabeceo. carísimo todo. No, Y cuando está van bien, pero afuera, lo que pasa barato es que todo. usted tiene que medir, o vos tenés que medir la competitividad como corresponde. En octubre, a precios de hoy, el dólar libre valía 2.400 pesos. Estábamos baratísimos en dólares. ¿Cómo? Octubre del año pasado. Claro, en octubre del 23, me asustó. en octubre del 23, a precios de hoy, el dólar valía 2.400 pesos. Bueno. Entonces todo el mundo venía acá y los uruguayos venían a cenar y se volvían, o venían al teatro, qué sé yo, o lo que fuera, digamos, ¿no? Y hoy vale lo que vale, y entonces Vamos nosotros vamos nosotros para el otro lado. O sea, una cosa es el dólar del turismo, si querés, o de nuestros ahorros en dólares, porque como nuestro numerario es el dólar, etc.
Ahora otra cosa es decir, bueno, el salario en dólares, comparado con el salario en dólares norteamericano o europeo, ¿es competitivo o no es competitivo? Sí. Y en algunos sectores, como en la economía del conocimiento, tendrá la respuesta que sí. Es decir, no sé, un analista de computación o como se llaman esas cosas, es más barato que un analista norteamericano o un analista, qué sé yo, europeo, y seguramente es más caro que uno en India, no lo sé, o en China, qué sé yo. Y por supuesto, un obrero de la industria automotriz seguramente es más caro acá que la industria automotriz brasileña o la industria automotriz mexicana, por distintas cosas. Entonces, es muy difícil hacer esa cuenta en términos agregados. Ahora, mirado en general, uno puede decir, tenemos cierto atraso cambiario, es cierto, no de la magnitud que hace alguien que dice, che, mirá lo que cuesta, no sé, un almuerzo acá frente a lo que cuesta un almuerzo en un restaurante en Nueva York. Porque además, ese servicio vos no lo podés ir a consumir allá. Porque tenés que agregar el costo del transporte, digamos, ¿no? Es decir, yo digo, che, pero cortarme el pelo en Nueva York me sale más barato que Argentina. Bueno, anda a cortar el pelo. Y no, tengo que cargarle $1.500 el viaje, digamos, ¿no? Como hoy que leía este artículo que decía que gracias a lo de puerta a puerta, los productos electrónicos estaban 55% más baratos. Lo cual es relativamente cierto, pero cuando vos miras la letra chica, dice, bueno, pero no hemos calculado el costo del transporte, el flete, el servicio de llegar. Entonces, claro, si Amazon te da una propaganda y yo te cobro más que 5 por 5 pesos, 5 dólares, traigas lo que traigas, es una cosa. El día que se acabó esa promoción y vos tenés que pagar $40 para que te traigan una camisa de 100, dices, no, pero pará, esto no es así. Entonces, esas comparaciones son complicadas. Ahora, dicho todo esto, Argentina tiene un problema de competitividad por todo lo que hemos hablado, el costo argentino. Hay problemas de escala, digamos. O sea, la escala de una fábrica de camisas en China, bueno, ahora no es en China, es en Indonesia o en Vietnam, es imposible, ¿no es cierto? Bueno, pero como acá hicieron el sector automotriz. El sector automotriz finalmente dijo, no, miren, yo no puedo hacer 10 modelos de auto porque es imposible. Acá hacemos pick-up, que es lo que demanda internamente el campo y las camionetas. Hacemos un solo modelo, somos competitivos con ese modelo y la vendemos en toda la región. Y eso es lo que afortunadamente, lamentablemente, no sé cómo decirlo, hay que adaptarlo. Ahora, hay sectores que pierden en esta historia. No hay forma de salvarse de eso. Ahora, una cosa es que pierdan porque porque son poco competitivos, porque no invirtieron, porque no tienen tecnología, porque no tienen calidad de management empresarial, y otra cosa es que pierden porque el sistema impositivo argentino es inviable, porque no tenemos rutas, porque no tenemos puertos, porque la electricidad se corta en enero, en febrero y marzo, va a haber que hacer racionamiento. O sea, hay que poder adaptarse a esa historia. Lleva tiempo, lamentablemente. ¿Cómo se justifica, por ejemplo, hablando de estos casos de producciones en Vietnam, en China, etcétera? Hay marcas que son tiendas internacionales que producen allá y venden en todo el mundo. Ayer justo me saltó un video de una chica de Madrid que estaba de vacaciones acá en Buenos Aires comprando en la famosa tienda española que todos conocemos, que también está acá, y decía, no lo puedo creer, acá sale todo el triple en la Argentina. Y ella mostraba una falda básica, 85 euros acá. En Madrid sale 10 euros, ¿no? Y así iba mostrando. Y no lo podía creer, y era todo hecho en Vietnam, o sea, era exactamente lo mismo. Y acá el triple. Claro, bueno, no pero no te olvides que el arancel para ingresar acá esa ropa es 35%, doble IVA por importación, así que ya tenés 40 y pico, y 70%, tenés el alquiler del lugar donde estaba esta gente, etcétera, etcétera. Y allá, posiblemente, yo lo conozco obviamente la estructura española, pero claramente, seguramente la estructura española es otra estructura impositiva, otros costos, otro esquema de funcionamiento, el euroducto que ha subsidiado a todos estos países para que funcionen. Sí, tenés un montón de cosas que o sea, como siempre la carga impositiva nos mata a nosotros. Hay algo más que la carga impositiva, porque, bueno, ahora se ha liberado, pero vos imagínate lo que era este país, o nuestro país, en los últimos estertores del kirchnerismo anterior, que era con CIRA. Entonces vos tenías que calcular
la que si te salía la autorización o no. ¿A cuántos tenías que coimear para que te saliera la autorización? ¿Cuál salía y cuál no? Que eso Claramente. te subía el costo, el transporte, si el puerto, Argentina está alejada de los puertos más grandes porque no tiene mucho tráfico, entonces los barcos llegan a un lugar, no sé, a San Pablo, a algún lugar, hacen transbordo, entonces no sabés si llega en 15 días o en 30. En fin, hay un montón de cosas que nosotros, cuando yo era chico, llamábamos el costo argentino, claro, que hay que depurarlo. Ahora, insisto, si vos depurando todo eso, la empresa acá es ineficiente, bueno, eso es otra cosa. Ahora, lamentablemente, bajo ese escudo de todo eso, terminás sin saber si es ineficiente o es eficiente. Y convengamos, muchos empresarios, o algunos, qué sé yo, bajo esa historia se escuda y dice, bueno, ¿qué querés con estos impuestos? ¿Qué querés con estas cosas? Es una buena excusa para muchas cosas. Sí, lo mismo que nos pasa a cualquiera de nosotros, digamos, ¿no? Sí, cuando vos tenés que cambiar, decís, no, ¿y qué querés? Lo que pasa es que son los otros, digamos. Pero igual me parece injustificable lo de Esper, decirle sin forma grosera, nos han robado toda la vida, váyanse a defecar, me parece muy violento porque tiene dólar bajo, impuestos terribles, juicios laborales, doctor, cargas sociales infernales, y le baja aranceles a lo que viene de afuera. Y el campo también, no es un... ¿Y qué le dice? ¿Bajame los aranceles? No, espera, Cotán. Yo le quería preguntar a Enrique, vamos a suponer que Claudio dijo que sos un medicamento de amplio espectro. Yo hablé con el doctor en medicina, Enrique Sebach. Vos algo dijiste que hay un retraso cambiario. Si fuera el retraso cambiario, fuera los exámenes de colesterol que te estoy acercando, venía muy mal y ahora mira, me da esto. Ahora no sé lo que me está dando el nutricionista, que sería Caputo, para bajar esto. Esto me hace bien ahora. Porque me dice que vaya al gimnasio, que puedo correr, que estoy bien, pero ¿vos pensás que en un año voy a estar bien? O en un año, no sé, me va a dar mal todos los análisis. Bueno, depende de lo que hagan, pero vamos a ponerlo así. Ya sabemos cuál es la causa. Es decir, el médico te diría, y lo que pasa es que vos tenés una cantidad de impuestos, una cantidad de regulaciones, una cantidad de problemas estructurales que hacen que tu colesterol sea alto. Así que tenemos que empezar a bajar eso, largar la comida, largar los dulces. Yo me niego a esa historia porque soy chocolate adicto, pero dejando de lado ese punto. Entonces vos, digamos, acá tenés que decir, ¿qué va a hacer Caputo en términos de un proceso de baja de impuestos, para lo cual tiene que profundizar la baja del gasto? ¿Qué va a hacer Sturzenegger? Porque Federico tiene que además meter mano a ciertas regulaciones que todavía no han tocado, sobre todo la de regulación laboral, claro, que está sin tocar. Claro. No quiero ser malo, está muy parcialmente tocada. Hay que hacer eficiente, insisto, al ente recaudador para bajar la presión fiscal de aquello que pagan. Claro. Y hay que arreglar con las provincias. O sea, ingresos brutos. O sea, cuando nosotros hacíamos el programa para Patricia Bullrich el año pasado, con Melconian, con Sant'Angelo, con Artana, bueno, con toda la gente, la gente de Fundación Mediterránea, Capello, Vasconcelos, con todo lo que hemos trabajado, una de nuestras obsesiones del equipo de impuestos era sacar ingresos brutos. Es nefasto. Pero claro, ingresos brutos es muy conveniente para el gobernador. Totalmente. Porque no aparecen los precios discriminados. O sea, cuando vos comprás algo, vos no sabés cuánto impuesto hay ahí adentro. Entonces, en ingresos brutos, como en cada cadena de la producción, o sea, el productor le vende al mayorista, el mayorista le vende al minorista, en cada una de esas cadenas hay ingresos brutos. Y termina en el precio final, pero está todo metido ahí adentro. Entonces nos decían que querríamos reemplazarlo por un impuesto a las ventas final o un IVA provincial. No quiero meterme en cosas técnicas. Entonces teníamos que calcular cuánto era ingresos brutos acumulado para reemplazarlo por otro impuesto, sin que perdieran nadie, ¿no? Es decir, ¿se entiende lo que digo? Si vos decís, bueno, mirá, si acá tenés un impuesto que se va acumulando, al final del día es tanto. Bueno, reemplacemos este tanto por un IVA, por ejemplo, sin que pierdan recaudación. Después nos sentamos a discutir el gasto. Bueno, en algunos casos era 12-14% en algunas provincias. Entonces, claro, cuando tenés 12% de precio metido ahí adentro, solamente con el impuesto provincial, digamos, ¿no? Y bueno, tenés 12 ahí adentro con el impuesto provincial. Entonces, claro, vos fíjate, los gobernadores, algunos, no quiero generalizar,
que se llenan la boca defendiendo a las pymes, e ingresos brutos es lo peor que puedes tener. Porque una empresa que se integra verticalmente, o sea, produce toda la cadena, se ahorra 12 puntos o 10. ¿no? Como seguridad y higiene. Entonces, entonces digo, acá tenés que sentarte a decir a lo que te dije antes. Ahora empezamos una especie de carrera contra el tiempo. Es un tratamiento que lleva un tiempo. Y vos tenés que en el medio hacer que los buenos no se te mueran, digamos, los malos problemas, digamos, que pase lo que tenga que pasar. Si se mueren antes, digamos, lo digo metafóricamente, ¿no es cierto? Si cierran antes, mejor. Y tenés que lograr que esa carrera no termine matando a los buenos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, es una carrera contra el tiempo y bajar impuestos, cambiar cosas de muchos años. No es una tarea sencilla. Claro. A eso agregale un punto a favor, que no lo hemos mencionado, pero tenemos que mencionarlo. Vaca muerta es un tema muy importante. Claro, vaca muerta y minería son dos cosas importantes. Las divisas, claro. Entonces, no tanto por las divisas, porque al final si hay libre disponibilidad no sé dónde van a terminar las divisas, pero el efecto, o sea, una empresa que produce, que extrae petróleo en vaca muerta, necesita de un montón de empresas proveedoras, que son en general empresas pequeñas, digamos, ¿no? Pequeñas en el sentido, digamos, de tener 100 empleados, 50, que estén cerca, que hagan los servicios, que hagan los repuestos, que las máquinas, que le den de comer, digamos, ¿no? Es decir, una empresa minera en el norte argentino tiene que hacer todo. O sea, hablando con alguna empresa que tiene un proyecto de cobre, ya no me acuerdo en qué provincia, creo que era en Salta, pero podría ser cualquier otra, decía, primero tengo que hacer una ruta, porque no hay ruta. Después tengo que poner... Empezando por lo más básico. Claro, lo más básico, tengo que ir a una ruta para que vayan los camiones, digamos, ¿no? Después tengo que hacer la central eléctrica, digamos, tengo que poner paneles solares o lo que fuere, porque no tengo energía, digamos, no tengo electricidad. Después tengo que poner las empresas, los hoteles, los proveedores de la comida, y eso lo van a hacer ahí. Entonces, hay efectos importantes sobre todo. Lo mismo que con el agro, ahora, el agro está estancado, o sea, vos hablas del sector agropecuario, pero Argentina produce lo mismo hace 20 años. No hemos incorporado tecnología, porque no hay ley de semillas, entonces nadie quiere pagar la patente, que la soja nueva, que la soja vieja, en fin. Tenemos un montón de cosas que están ahora, diría el principio de revelación, se están revelando muy, muy fuerte, porque cuando vos estás en el desorden terrible macro en el que estábamos, todas estas cosas no tienen sentido, porque como si vos vinieras con todo dado vuelta y quisiera decirme, sí, doctor, pero a mí me gustaría ver mejor. No, flaco, mira, tenés un problemón por todos lados. Digamos, ¿no? Miopía. Después vemos si lo ves mejor o no. Y ahora pasa, ahora cuando baja la espuma, te encontrás con los problemas que hemos tapado durante décadas. Digamos, ¿no? Es decir, cuando el presidente habla de todo este desastre, y otra vez no me quiero meter en la persona, está poniendo se está explicitando todo esto, ¿no? Doctor, basta. Porque Felipe me está haciendo señas. Doctor, tengo acá la varita de Harry Potter, lo convierto en ministro de Economía, Finanzas, Obras y Servicios Públicos, Deuda Externa, la suma de poder. ¿Qué medidas tomaría usted? La primera sería echarme. Bueno, está bien, vamos a suponer que yo le insisto y sigue. Bueno, ya lo conté, digamos. Acá hay que, primero, la macro necesita tener un régimen cambiario y monetario adaptado a la necesidad de soportar shocks internacionales transitorios. Los permanentes hay que hacer otras cosas, para los transitorios me refiero. No puede ser que todos los días estemos discutiendo, pero van a sacar cepa o no van a sacar. Vamos a tener dolarización o especificación. Vamos a hacer vamos a poner blema, vamos a sacar blema. O sea, no se puede discutir eso todos los días porque le mete mucho ruido a la economía. Entonces, yo creo que aspiro a que sin la varita mágica, el ministro, el presidente del Banco Central estén convergiendo a ese lugar de política monetaria que te permite tener otra cosa. Para eso tenés que acumular reservas. No hay forma de no hacerlo. Y para acumular reservas hay que ver si querés acumular reservas del mercado de capitales, como pasa hoy, o si querés acumular reservas del superávit comercial, de la exportación.
no importa, pero digo, hay que acumular reservas porque cuando vos mirás la historia de los países de la región, para dar la receta, digamos, ¿no? Yo te contaba en octubre, a principios de octubre, fueron las jornadas monetarias del Banco Central. Entonces invitaron a distintos economistas que habían participado o tenían alguna versión académica de los planes de estabilización, el israelí, el brasileño, el uruguayo, el chileno. Cuando vos miras eso, primero, como dijimos al principio de la charla, venían a contarte algo que ya está en los libros de historia. Es decir, si no fuera por el viejazo, diría está en el libro de Ibáñez, digamos, que vos ni sabés de quién estoy hablando, pero digo, o sea, están cosas que pasaron hace 20, 30, 40 años. Nosotros lo estamos haciendo ahora, ¿no? Entonces, primero tenés esto. Entonces, cuando vos mirás la receta es muy fácil. Equilibrio fiscal, para volver a la pregunta inicial, todos tienen el equilibrio fiscal o un margen muy chiquito de deuda, bueno, porque tienen hoy un mercado más desarrollado, pero empezaron con equilibrio fiscal, fuerte ajuste fiscal. Todos tienen bancos centrales capaces de manejar la política monetaria sin que lo llame el presidente de la nación o el ministro, el que fuere. Y todos aprovecharon los 10 años de bonanza de los 2000, que no aprovechó la Argentina, para acumular reservas. Para usar toda esa ventaja de la soja, de los chinos, etcétera, para acumular reservas. Acá se las despilfarraron, ¿no? Inclusive pagándole anticipadamente al fondo con una bravuconada. Pero digo, todos tienen, o sea, cuando vos tenés como el Banco Central de Brasil, no sé, 300.000 millones de reservas, y bueno, vos dormís de otra manera, digamos. Mi gran amigo que ahora se dejó el Banco Central, Roberto Campos Nieto, que fue presidente del Banco Central hasta hace poquito, yo no sé, pero estoy seguro que dormía toda la noche sin ningún problema. El presidente del Banco Central de Argentina, se llame como se llama, no duerme. Es así, no duerme, está negativo. Tratando de ver cómo viene el día al otro día. Entonces, la receta es muy fácil. Por eso tenés que hacer el equilibrio fiscal, tenés que pasar a un esquema fiscal que depure todo este sistema impositivo, que se invierta en infraestructura. Hay muchas fichas puestas a la inversión privada en infraestructura, pero eso está muy limitado, acá y en el mundo, porque el sector privado va a algunos sectores más rentables, necesita otro tipo de garantías, otro tipo de cosas. Una cosa es estar en Chile, que vos comprás casi un bono público cuando haces un contrato con el gobierno chileno, porque llevan 30 años de reputación intachable. Claro. Otra cosa es firmar el contrato con el gobierno argentino, aún con el gobierno del presidente. Retomar un poco la obra Entonces pública, digo, hay que hacer mucha inversión en infraestructura y hay que volver a poner las fichas en la educación. Digamos, Argentina está en déficit. Así que si me dan la varita, yo pondría un buen ministro de Educación, no. Una revolución en la educación, que no necesita ministros. De hecho, el sector nacional no tiene escuelas, así que no debería tener ministro. De hecho, no lo tiene un secretario, me parece muy bien. Tener una buena agencia educativa para hacer la revolución en educación en las provincias y hacer una reforma impositiva y laboral muy rápida. Muy bien. Me encantó. Adscribo 100%. Completo, me gustó. Y Felipe, estamos... Bueno. Lo hizo con cara de no se puede. No, también. No, yo ya no sé más qué decir. No abusen. Bueno, hemos recibido una clase nacional e internacional de economía. Le agradecemos muchísimo al doctor Sewach. Estuvo excelente, breve como siempre, el tiempo es así. Y nos vemos la semana que viene.